Derecho a la vivienda. Dícese de ese derecho que pueden invocar y solamente serán oídos los ocupas y los inquiocupas, estos inquilinos que viven en una vivienda ajena sin pagar el alquiler. Sin embargo, si eres un ciudadano honrado que paga sus impuestos, que paga su vivienda en propiedad si ha podido acceder a ella después de muchos años de ahorro, no aplica, y tampoco aplica si eres un ciudadano que paga su alquiler y si no puede disponer de una vivienda entera para él mismo porque están muy caros los alquileres, se ve obligado a compartir piso. En esos casos tienes la obligación de pagar una vivienda y de paso tienes derecho a residir en ella. Que no está bien visto, que no está bien visto decir esto. ¿Qué pasa? Es que hay muchas viviendas vacías. Cierto. Es que muchos bancos tienen viviendas y están vacías. ¿Qué daño puedo hacer yo si doy una patada a una puerta y me meto dentro a vivir en ella? Bueno, pues vamos a hablar de algunos daños, entre otros. La delincuencia que se genera en torno a esas viviendas, cómo se infravalora el precio de las viviendas que están cerca de esa zona, el ruido, la suciedad, la delincuencia. ¿Le importa eso el gobierno? Absolutamente no. Pero hay un tema del que quiero hablar hoy en concreto. Los inquiocupas. Inquiocupas. ¿Qué daño hacen esas personas? No, ninguno. Porque además, como todo el mundo tiene derecho a una vivienda y hay personas que por sus circunstancias personales se les denomina que están sujetas a una especial vulnerabilidad y tienen derecho a una vivienda social, estas personas pagan el mes de fianza, entran a vivir en la vivienda de un ciudadano honrado, dejan de pagar el alquiler, el agua, la luz, los suministros en general. ¿Y qué hace el propietario? ¿Qué puede hacer ese propietario? Presentar una demanda de desahucio. Decreto de lanzamiento, se fija una fecha para que esa persona abandone la vivienda y en el último día del plazo presenta a su abogado de oficio. Yo he estado ahí, yo he llevado a personas en esas circunstancias y en el último día de plazo tienes que presentar un escrito solicitando la suspensión del lanzamiento para que Servicios Sociales emita un informe y diga si esa persona tiene derecho o no a una vivienda social. Y mientras tanto van pasando los meses. ¿Y quién le va a pagar al propietario, que también tiene derecho a una vivienda, ese tiempo que ha transcurrido desde que el inquilino entró, dejó de pagar el alquiler, los gastos del abogado, todos los gastos de limpieza, los gastos, y ya me anticipo porque siempre es así, los desperfectos en la vivienda? ¿Quién? Nadie. ¿Qué efectos tiene esto? Pues mirad, entre otros, que cuando una ciudadana honrada, como es mi caso, quiere alquilar, que es lo que me pasó en Toledo y os lo conté, te piden una serie de requisitos que poco menos te piden el certificado de penales y un análisis de sangre. Porque la gente ya no quiere alquilar su vivienda y por eso cada vez suben más los precios del alquiler. Y cada vez es más difícil para el ciudadano honrado tener una vivienda en propiedad. Pero claro, el buenismo que no es buenismo, es el maligno, que desde el gobierno nos dicen, es que claro, estas personas tienen derecho a una vivienda social. Claro que sí, pero ¿por qué tiene que pagar ese propietario que alquila su segunda vivienda ese dinero de su bolsillo? ¿Por qué lo tiene que adelantar el ciudadano de a pie que cumple con sus impuestos y que ha pagado esa vivienda? Y lo mismo opino con respecto a los ocupas. En este país creo que se defiende con distinta vara de medir la propiedad privada dependiendo de quién la invoque, por supuesto. Si eres un ciudadano de clase media y honrado, estás bastante fastidiado para que se defienda tu derecho a la propiedad. Resulta que siempre pensamos en los extremos, el gran tenedor, aquel que tiene muchísimas viviendas, que no las alquila, que son viviendas céntricas, y aquel que no tiene absolutamente nada, que está en una situación totalmente desfavorecida. Pero ¿qué pasa con el del medio? Que el del medio es el que sujeta los dos eslabones. La persona de clase media, que ya dentro de poco dejará de existir, por desgracia, en este país, la clase media. El que se levanta a las 7 de la mañana para mantener a su familia. Nuestros padres, por ejemplo, la gente de mi edad, que fueron a trabajar a Suiza
que se privaron de muchísimas cosas para ir construyendo su casa ladrillo a ladrillo, que a día de hoy tienen una segunda vivienda porque se la trabajaron. ¿Vamos a considerar a esa persona un gran tenedor o una persona honrada que a pico y pala ha tenido que labrarse un futuro para sí, para sus hijos, trabajando fuera, como muchos otros extranjeros lo están haciendo a día de hoy en nuestro país y que sí que están pagando el alquiler? ¿Qué pasa con esas viviendas? Que muchas de ellas han sido ocupadas. La segunda residencia, una casita en el pueblo, una casa de verano. Y llegas allí, están vigilando porque además saben a qué vivienda van, patada en la puerta, cambian la cerradura, se meten dentro y si tú no estás atento o tienes a alguien que vigile la vivienda y en un plazo de 48 horas desde que te dan la patada a la puerta dices que es tu vivienda habitual, lo acreditas, lo tienes que acreditar que es tu vivienda habitual para que venga la policía y les desaloje por allanamiento de morada, entonces te vas a ver abocado a un procedimiento largo para finalmente conseguir que te dejen la vivienda totalmente desvalijada y haciendo frente a unos gastos que no vas a recuperar nunca porque esas personas no tienen absolutamente nada a su nombre. He llevado varios casos. Recuerdo uno en concreto que ocurrió poco antes de la pandemia. Efectivamente, esas personas que ya por sí pagaban mal o no pagaban directamente, en la pandemia vieron ahí el resquicio para dejar de pagar. En este caso que os voy a contar, tardamos en que se consiguiera finalmente el lanzamiento 1 año desde que presenté la demanda de desahucio, porque además cayó en una mesa de un funcionario que se dio de baja, bueno, no sé lo que pasó ahí. 1 año para conseguir el lanzamiento. Esas personas tenían un coche muchísimo mejor que el mío, y por la vida que llevaban no parecía que no pudieran pagar un alquiler, y más en el pueblo en el que yo vivía antes, que los alquileres estaban por 200 y pico euros, 300 euros. Dejaron a deber una deuda de 6.000 euros al propietario y la vivienda hecha polvo y llena de desperfectos. ¿Alguien le ha pagado al propietario los gastos de abogado, los gastos de procurador, los gastos de cerradura, los gastos de todos los meses impagados, los gastos de suministros de agua y luz que no puedes dar de baja mientras esa persona esté dentro y que además los tienes que pagar tú porque si no te los van a cortar y luego para volver a darlos de alta tienes que pagar el doble? ¿Alguien le ha pagado a ese propietario todas las cantidades? No, ya os digo yo que no, porque seguimos con la ejecución y la liquidación de daños y perjuicios. ¿Los va a cobrar? Probablemente no, nunca, porque se las saben todas. Pero como digo, tendemos a pensar en los extremos, que son personas que no tienen absolutamente nada y no se pueden buscar la vida de otra manera. Me ha tocado, como os digo, estar en el lado contrario. Tener que llevar a una mujer del turno de oficio que tenía 4 hijos, 1 de cada padre, me da igual de quién fueran, pero sí que es curioso que te quedes embarazada una vez por error, vale, pero que te quedes 4 veces, cobres 4 pensiones distintas. Ya sé que esto está muy mal decirlo, pero es de lo que vivía esta señora, de las pensiones de alimentos de cada uno de sus hijos. Pagaba el mes de fianza, se metía en una vivienda. Cuando conseguía otra vivienda, saltaba a la otra vivienda. Y no os imagináis el estado en el que estaba la vivienda, porque yo he ido en ocasiones a lanzamientos. El estado en el que estaba la vivienda. Y cuando finalmente le dan la vivienda social, tiene la desfachatez de decirme: oye, mira, es que no me ha dado tiempo a recoger, presenta otro escrito en el juzgado, a ver si me dan una semana más para cambiarme de piso. Y claro, se lo tienes que pedir porque estás del turno de oficio y se lo tienes que llevar. Mientras tanto, tú te estás tirando de los pelos. Dices, ¿de verdad? ¿De verdad? Es que claro, si viviéramos en el mundo del país de la piruleta, en la calle del caramelo o de la gominola, pues todo lo que vemos en el papel y esas ideas que compartimos, diríamos, no, es que esto tiene que ser así. Pero vivimos en un país, en el país de la picaresca. Y aquí cuando tienes una ley, si la puedes exprimir por todos los lados y sacar la puntilla que se la saben mejor que el abogado, lo hacemos. Lo hacemos. Yo no me voy a incluir porque yo no lo hago, pero hay mucha gente que se dedica a esto. Son expertos en esto. Se saben la ley mejor que el abogado. Y yo creo que desde el gobierno, aparte de para hacer populismo, deberían de estar un poco para regular y proteger la propiedad privada. Pero eso no interesa, porque si dices algo de este estilo es que estás a favor de que la gente tenga muchísimo dinero y otros que no tengan nada. No, yo estoy a favor
de los méritos, del trabajo, de que te lo curres y de que si tienes una situación o has caído en desgracia en un momento determinado, obviamente entre todos ayudemos a esa persona. El Estado brinde las ayudas sociales para esa persona. Pero yo creo que hay una sustancial diferencia entre caer en desgracia en un momento de tu vida y otra cosa muy diferente es ser un desgraciado y que encima el resto de los ciudadanos honrados pongamos los codos para soportar la mamarrachería que llevas de frente. En fin, chicos, lo quería decir, me he mojado. Gracias por verme, gracias por compartir mis vídeos, por vuestro cariño y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.